Es martes, estamos en Más de Uno y ya saben que aquí cada martes nos rebelamos contra el dolor. Hoy vamos a hablar con Elena Gil, psicóloga general sanitaria del Instituto contra el Dolor Dr. Trinidad, es psicóloga del Hospital Jerez Puerta del Sur, especialista en pacientes de ansiedad, depresión y coordinadora del área de psicología de la Unidad de Obesidad y Reproducción. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Elena, gracias por estar con nosotros, por atendernos y por también atender a los pacientes y a los oyentes, ¿no?, que en este momento pues están escuchando Onda Cero. Comencemos por el principio, Elena. ¿Qué es el dolor? Bueno, pues el dolor es una experiencia sensorial y también emocional que se asocia con una lesión que puede ser real o potencial de los tejidos. En principio muy desagradable y en teoría también se puede asociar con una lesión en concreto. Uh-huh. En ocasiones como un síntoma, es decir, una señal que nuestro cuerpo nos está avisando que no funciona bien y que está detectando que hay un problema. Y bueno, ¿cómo nos relacionamos o cómo se relacionan nuestras emociones? Pues tendría que hablarte de 3 áreas fundamentales o básicas que muchos ya hemos escuchado. Por un lado sería la experiencia dolorosa, que estamos experimentando realmente ese dolor, sí, mediante la intensidad. Algo muy importante sería la tolerancia al dolor, que es uno de los factores que más trabajamos desde el plano psicológico y lo que muchos hemos conocido como el umbral del dolor, uh-huh, que sería esa percepción que tenemos de poder soportar el dolor. Ya. ¿Y qué tipos de dolor hay? Pues normalmente lo podríamos dividir, para hacer un pequeño resumen, entre un dolor agudo, que sería un dolor muy intenso, incontrolable, que genera mucho malestar psicológico, y un dolor crónico, un dolor mantenido en el tiempo, que puede ser una intensidad alta o moderada, pero perjudica mucho la calidad de vida del paciente, no solo la parte física, sino la emocional. ¿Y cómo se realiza el tratamiento del dolor, entendiendo que cada caso es distinto, claro, y cada persona tiene unas condiciones diferentes? Muy importante lo que acabas de decir. Aunque tenemos definido unos protocolos para cada paciente de forma individual, siempre hay que realizarle una evaluación exhaustiva, es decir, lo que llamamos un diagnóstico diferencial, en el que podemos definir exactamente de dónde viene el dolor, qué tipo de dolor tiene y qué recursos o estrategias personales estaría o está utilizando el paciente para cortar ese dolor. Que utilizamos también, pues, la técnica, la terapia cognitivo-conductual, que es la única que científicamente se ha comprobado que funciona. ¿Y cómo es esa terapia? Bueno, nosotros trabajamos con el componente cognitivo evaluador, es decir, los pensamientos, anticipaciones y predisposición de la persona antes y durante este dolor. Uh-huh. ¿Así es como trabaja el psicólogo con los pacientes del dolor, Elena? Exacto. Intentamos coger o extraer, mejor dicho, qué están pensando cuando experimentan el dolor o cuando están sintiendo ese dolor. Otro componente, la parte subjetiva emocional, que experimentan, que sienten, qué emociones les surgen cuando están sintiendo ese dolor. Y por último también ayudar al paciente en la parte más física, es decir, a desactivarse, ya que el dolor produce en la mayoría de las ocasiones un aumento de la tensión muscular y está muy relacionado con la ansiedad. La parte que hemos tocado anteriormente sería la parte cognitiva, pensamientos, que en psicología es básica. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me activo a partir de estos pensamientos? ¿O cómo reacciona mi cuerpo? ¿Y cómo impacta el dolor en los pacientes? Bueno, en líneas generales hay un incremento de sintomatología de depresión o sintomatología depresiva y de ansiedad. Vemos que la mayoría de los pacientes le afecta a la actividad diaria de la persona, a la vitalidad, al área laboral, porque también en muchos casos se ven tan afectados que necesitan coger una baja o una reducción. Puedo decir que sí, que afecta la calidad de vida en áreas como el sueño, la alimentación, relaciones personales, relaciones sociales. Muchos empiezan a ver poco a poco cómo el dolor les está limitando su vida. Uh-huh. El hecho de no controlar bien el dolor, pues, implican que no estén tampoco satisfechos con algunos de los tratamientos que han comenzado. Todos vamos a padecer dolor a lo largo de nuestra vida y por ello es muy importante
tener recursos o aprender a manejarlos. Sí que es cierto que podemos, se puede categorizar que hay personas más sensibles que lo experimentan con más intensidad o personas que tienden a una preocupación excesiva, a anticiparse, a darle vueltas en vez de afrontar los problemas y de ahí a darle más importancia a este dolor que se incremente esa experiencia. Por ejemplo, pues personas que realizan lo que llamamos en psicología errores atencionales interpretativos. ¿Esto qué es? Pues que está muy relacionado con el foco de atención. Personas que ponen toda su atención en el dolor y hacen que éste aumente. Estas variables pues pueden influir muchísimo en el umbral del dolor que ya hemos mencionado anteriormente. Claro. ¿Qué sugieres como recursos a esas personas que se sienten identificadas? Bueno, lo primero que a pesar del sufrimiento tenemos que pensar que el dolor podemos aprender a controlarlo para que no nos afecte tanto. Y además, intentar afrontar el dolor de una forma más activa, dar el paso, pedir información a un equipo multidisciplinar que puedan ofrecerles opciones y que por supuesto sean especialistas en el dolor. También un aspecto que ayuda muchísimo al paciente es sentirse entendido. Normalmente una de las situaciones que nos exponen es que no tienen esa comprensión por parte de las familias y nosotros como el equipo pues vamos a apoyarlo, a hablarle, que tenga esa oportunidad de expresar y por supuesto eliminar la queja de forma constante. Vamos a intentar aceptar ese dolor y buscar soluciones. Cuando tenemos un dolor intenso observamos que el paciente tiende a limitar actividades diarias y es uno de los objetivos que recupere poco a poco su día a día y que pueda volver a la rutina y a normalizar en medida de lo posible todo lo que sería el ámbito laboral, social, relaciones familiares y aunque en un principio cueste, impulsamos a modificar pensamientos muy clásicos que a todos nos suenan de no tengo ganas, no soy capaz y sobre todo poner en duda. ¿Crees que esto te beneficia? ¿Continuar así? Pues vamos a ir a por ello, vamos a empezar con actividades y vamos a empezar con la parte quizás un poquito más conductual. Por supuesto, esa es la actitud. Ya para finalizar, Elena, ¿cómo has trabajado durante el confinamiento? Pues bueno, en principio durante el confinamiento nos hemos tenido que adaptar todos y se ha trabajado de forma online, mediante videollamada o teléfono. Los resultados han sido exactamente los mismos. Es más, a través de videollamada tenemos la oportunidad de entrar en la casa del paciente. No tienen que trasladarse. El uso de la mascarilla, no es necesario. Y personalmente nosotros estamos notando que tiene muchísimas ventajas. Sí que es cierto que antes realizábamos, durante todo lo que es el seguimiento, muchas ocasiones por videollamada de pacientes que a lo mejor viven en otro punto del país, en otros países o tienen que trasladarse y lo teníamos como algunos casos, pero ahora sí que es cierto que lo hemos introducido porque vemos que los resultados son muy positivos. Y en un principio veíamos que los pacientes podían tener algunas dudas o que estaban algo reacios, pero en cuanto lo prueban siempre solicitan ya por este medio. Están bastante contentos. Sí. Hasta ese punto de solicitar también, ¿no? Que sea por vía telemática. Exacto. Bueno, pues Elena Gil, psicóloga general sanitaria del Instituto contra el Dolor del Dr. Trinidad, también psicóloga del Hospital Jerez Puerta del Sur y especialista en pacientes de ansiedad, depresión y coordinadora del área de psicología de la Unidad de Obesidad y Reproducción. Hoy hemos hablado con ella. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.